En este video vamos a estudiar ecuaciones diferenciales por el método de Hume y la bibliografía a utilizar es el de métodos numéricos de Luz de Oliveras Schutz y métodos numéricos aplicados a la ingeniería de Nieves Hurtado. En el video anterior estudiamos el método de Euler, que es el método más sencillo de iteración y con un error relativamente grande, ¿verdad? En el método de Hume vamos a estudiar la misma ecuación diferencial, ¿verdad?, de primer orden y de primer grado con un valor conocido en un punto dado de la solución en un intervalo dado. Si según el teorema fundamental de cálculo integramos esto en un intervalo t sub 0, 1, la integral de t sub 0 a t sub 1 de esta función con respecto al tiempo, voy a obtener por la ecuación fundamental que es el valor de mi solución en t sub 1 menos it sub 0. De ahí que puedo encontrar que it sub 1 va a ser igual a it sub 0 más esta integral. Si evaluamos esta integral por el método de los trapecios, un método aproximado que ya vimos, ¿verdad?, para un paso t sub 1 menos t sub 0, voy a obtener esta fórmula de acá. De donde it sub 1, este primer valor, se encuentra por el método de Euler, it sub 0 se encuentra por el método de Euler, e it sub 1 va a ser ese valor inicial más h por f t sub 0 y sub 0. Esto es el método de Euler, ¿no? Y entonces el método de Hume va a tener dos valores. Uno en donde se predice el valor de la solución en un punto dado por el método de Euler y se aplica la fórmula de Euler. Y otro en donde se corrige el valor a través de esta segunda función, ¿verdad? Esta segunda función que va a ser función de t sub k más 1, donde t sub k más 1 es t sub k más h, y p sub k más 1, donde es el valor que se encontró por el método de Euler, ¿sí? Entonces esta sería la fórmula de iteración del método de Hume. En la regla del trapecio, cuando nosotros aplicamos la regla del trapecio, se comete un error, ¿sí?, en donde está básicamente elevado al cubo dividido 12 los errores que se van cometiendo en cada uno de los pasos. Y un error total, la sumatoria de los errores, que tendría básicamente esta forma: b menos a sobre 12 por i segunda del valor de c, que es un valor entre t sub 0 y t sub 1 por h al cuadrado. De eso puede deducirse que cuando el tamaño del paso, ¿sí?, se reduce a la mitad, el error global del método se reduce a su cuarta parte, ¿sí? Entonces cuando este paso b menos a sobre m se reduce a la mitad, el error global, esta sumatoria de los errores que vamos cometiendo cuando hacemos por el método de los trapecios, entonces el error total, la sumatoria de todos los errores, se reduce a la cuarta parte. En conclusión, entonces, por el método de Hume resulta más preciso el método de Hume que el método de Euler para igual cantidad de iteración, en las mismas condiciones, por supuesto, ¿no? El método de Hume tiene una interpretación geométrica, ¿verdad? En el método de Euler lo que se hacía es, dada la curva solución, yo trazaba una recta tangente, yo tenía un valor, digamos un valor predictor a través del método de Euler que difería del valor real. ¿Qué es lo que hace el método de Hume? Corrige este valor y le da un valor corrector que se acerca más al verdadero valor de la solución, ¿sí? Se acerca más. Entonces cuando yo hallo por el método de los trapecios, ¿verdad?, lo que hallo es esta curva entre t sub 0 y t sub 1, si hallo el valor de esta integral, estoy cometiendo un error, pero ese error hace que disminuya el error del valor predictor con el valor real, obteniendo un valor corregido dado por la fórmula del método de Hume. Un ejemplo de aplicación. Quiero resolver, yo ya resolví esto por el método de Euler en un video anterior, en la clase de ecuaciones diferenciales por el método de Euler, ¿verdad? Resolví esta ecuación, le di los diversos valores, ¿verdad?, y obtuve esta solución con 6 decimales. Esto apliqué directamente el método de Euler. ¿Qué pasa cuando aplica el método de Hume?
¿sí? En el método de Hume voy a tener que corregir ese valor. Este valor inicial, que es el valor predictor del método de Euler, voy a tener yo que corregir y obtener un valor corregido a través del método de Hume. Entonces, lo que tenía anteriormente, ahora voy a corregir, ¿verdad? Entonces, obtengo los valores correspondientes para la solución por el método de Hume, ¿sí? Tengo un valor predictor que va a tener esta forma, ¿sí? Que va a valer 1,05, ¿verdad? Y a partir acá voy a ir partiendo y voy a tener un valor corregido, conocido ese valor predictor, voy a tener un valor corregido, ¿sí? Y aplico entonces la solución de mi ecuación. Voy encontrando los diversos valores, ¿sí? De manera que voy a poder ir corrigiendo hasta obtener mi valor final en x igual a 0,5. Entonces hay dos pasos. El primer paso, encontrar el valor predictor a través del método de Euler. Y el segundo paso, obtener mi valor corregido, ¿sí? El valor corrector a través de la fórmula de Hume. Yo puedo repetir varias veces mi fórmula de Euler y obtener diversos valores que van a acercarse cada vez más a el punto deseado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por el método Euler yo puedo ir acercándome y hacer varias iteraciones, digamos, ¿verdad? Por el método de Euler voy a ir acercándome a valores. Pero fíjense que al final no hace ninguna diferencia. Al final llegamos a el mismo valor de la solución para x igual a 0,5. Si hago una sola iteración, es esta primera línea de las iteraciones. Pero puedo hacer más iteraciones por Euler, ¿verdad? E ir aumentando, digamos, el grado de precisión. Pero al final, fíjense cómo se llega al mismo resultado. Existe otro método que se denomina el método de Taylor. En el método de Taylor tengo el mismo problema, una ecuación diferencial de primer orden, conozco el valor inicial de la solución, puedo hallar la segunda derivada, la tercera, la enésima derivada. Por lo general se halla hasta la cuarta, ¿sí? Y se halla el valor I sub 1 para las derivadas en un tiempo t sub 0 y sub 0, ¿verdad? Entonces hallo los diversos valores de la primera derivada que meto acá, ¿verdad? Esa segunda, la tercera. Y se sustituye en la expresión de la fórmula de Taylor, ¿no? Entonces tengo que I de K más 1 es I de K por I' de K por H, más I segunda de T de K por H al cuadrado sobre 2 al cuadrado, donde H es mi paso, ¿verdad? Siempre B menos A sobre M. Y para los diversos valores de K desde 0 hasta M menos 1, obtengo la fórmula de iteración del método de Taylor, ¿sí? Entonces, ojo nomás, cuando hago la primera derivada, ¿sí? Yo estoy acá derivando con respecto a t. Recuerden de cómo esta es una función de dos variables, siempre va a haber dos sumando. Uno derivado con respecto a t y otro con respecto a x. No es una derivada directa. Lo interesante del método de Taylor es de que en el método de Taylor el error global final es menor que en los métodos anteriores. Y en general, si se reduce el paso h a la mitad, el error global final se reduce en un 16. O sea, es 16 veces menos si yo duplico la cantidad de intervalos o de iteraciones, ¿no? Por tanto, el método de Taylor sería, en las mismas condiciones, más exacto que el método de Euler y que el método de Hume para la misma cantidad de iteraciones.